¿qué tal a todos y todas las personas que se conectan a través de las redes sociales y las plataformas de comunicación de nuestra casa de estudios, la Universidad del Biobío, a través de la radio VB y de VBTV? Hoy vamos a conversar sobre el próximo webinar que está organizando el proyecto de la reforma a los estatutos, que se está denominado como Comunidad Universitaria, Democracia y Participación. Este webinar será el próximo miércoles 19 de agosto a las 16:30 horas. Va a ser vía Zoom, como se acostumbra últimamente. Y vamos a tener dos panelistas de primera orden. Vamos a tener a la doctora Violeta Montenegro Barriga, socióloga de la Universidad de Concepción, y a Fernando Atria, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo. Y precisamente hoy tenemos a Fernando aquí en nuestro programa para entrevistarlo y hablar un poco sobre este webinar que se está organizando. Fernando, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien, mucho gusto. Un agrado estar aquí conversando con ustedes. Efectivamente vamos a estar hablando sobre las consecuencias que para las universidades estatales tuvo la dictación de la ley de universidades estatales y en particular la exigencia que esa ley formula a las universidades estatales de que adecúen sus estatutos a esta nueva legislación. Pero lo interesante, creo yo, es que lo hagan a través de procesos públicos y participativos en los cuales participen los distintos estamentos de la comunidad universitaria. Ese es el lenguaje legal, ¿no? Sí. Fernando, a mí me gustaría primero, antes de empezar a abordar un poco temática por temática, es que nos contaras, estamos viviendo un momento histórico aquí en Chile. Hay varios aspectos que están influyendo sobre el acontecer nacional y me gustaría que nos dieras tu análisis de tú cómo ves el papel de las universidades estatales en este momento donde la humanidad está viviendo una compleja situación sanitaria que nos va a cambiar de alguna forma, pero también estamos en un proceso de la reforma a la Constitución de Chile. Y esto, ahí en ese momento, las universidades también en una reforma a sus estatutos. ¿Cómo tú ves esa relación entre las dos situaciones? Bueno, efectivamente tú indicas una cuestión que yo creo que es bien notable, que hasta cierto punto ha sido, entre comillas, una coincidencia, pero que es una coincidencia cargada de significado, y es las universidades estatales van a tener que estar discutiendo los términos fundamentales de su vida institucional, porque eso es una discusión de estatutos, ¿no? Al mismo tiempo que el país está haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, el país también va a estar discutiendo los términos fundamentales de su vida institucional, porque eso es una constitución. Entonces hay una correlación bien notoria y creo que eso va a contribuir a otra cuestión, a la segunda dimensión de tu pregunta, que para notarla creo que es útil retroceder un poco desde hoy día, a justo antes del momento en que se declarara la emergencia sanitaria. Es decir, justo antes en que empezaran a surgir, a hacerse necesarias todas estas medidas de aislamiento, distanciamiento, etc. Porque ¿qué es lo que había antes de eso? Yo creo que estoy pensando entre noviembre y marzo de este año, en un periodo de noviembre del año pasado a marzo de este año, yo creo que estaba ocurriendo una conversación nacional sobre la nueva Constitución. Había un nivel de movilización nacional que carece totalmente de precedentes. O sea, yo nunca lo había visto. El grado de intensidad con el cual en las plazas, en las calles, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles, en las juntas de vecinos, se estaba discutiendo sobre la nueva Constitución, lo que Chile necesitaba. Ese proceso de discusión nacional fue hasta cierto punto cortado por la emergencia sanitaria, por razones obvias, pero yo creo que a medida que el proceso constituyente avance y la emergencia sanitaria vaya siendo controlada, esto va a volver. Y lo digo eso porque yo creo que en esa discusión nacional las universidades, y especialmente las universidades públicas, y especialmente las universidades estatales, creo yo que tienen una función insustituible que cumplir. Es decir, cuando hay porque ese proceso de discusión nacional lo que significaba era que había un hambre ciudadana por entender el proceso constituyente y la Constitución y la manera en que la Constitución se relacionaba con la vida, etcétera, que yo no lo había visto nunca.
Y cuando hay un proceso, una hambre ciudadana por entender algo que afecta tan centralmente a nuestra convivencia política, bueno, yo creo que es un momento en que las universidades estatales habrán de probar su vigencia y su centralidad o probar que son irrelevantes. O sea, si las universidades estatales dejan pasar toda esta discusión sin hacer una diferencia, yo creo que mostrarán que la verdad es que no hay nada específicamente importante en ellas. Si las universidades estatales muestran aquí que tener centros de reflexión que no están al servicio de agendas particulares, que es lo que define una... Fernando, para continuar con la idea que está bien interesante, a mí me ha surgido una pregunta. ¿No sería necesario, o sea, más beneficioso esperar a que se haga la reforma, el cambio a la Constitución para empezar a realizar la reforma a los estatutos, o las dos cosas se pueden llevar paralelamente? Por cierto, puede ser que, o sea, yo esperaría que en la nueva Constitución hubiera algo sobre las universidades y especialmente las universidades públicas. De hecho, la Constitución de 1925 contenía un aseguramiento constitucional de la autonomía universitaria y la Constitución actual eso simplemente lo ignora, ¿no? Entonces, hoy día no hay aseguramiento constitucional de la autonomía universitaria. Lo que hay, y la usan las universidades privadas, es aseguramiento constitucional de la autonomía del dueño para hacer lo que quiera. Entonces, esa autonomía está protegida en el caso de las universidades privadas, pero en el caso de las universidades estatales no lo está. Entonces, yo esperaría que, a diferencia de la actual, la nueva Constitución sí contuviera los elementos fundamentales de un régimen de la educación universitaria pública. Y eso puede ser que, evidentemente, afecte los estatutos, implique que las formas que las universidades estatales han dado o las que se estén dando puedan necesitar ser ajustadas, adecuadas a la nueva Constitución. Pero yo creo que la discusión que hay hoy día, o sea, que va a haber en el país, o sea, como te decía antes, yo creo que hay una relación tal de simetría entre ambas discusiones que lo que yo anticipo que las comunidades universitarias van a experimentar el proceso constituyente en estas discusiones y por eso yo creo que es una buena cosa que vayan juntas, sin perjuicio de que en su momento será necesario o no ajustar los resultados de esas discusiones, pero yo creo que es una buena cosa que vayan juntas. Yeah. Fernando, hay otro aspecto bien importante que también está relacionado con lo que está pasando a nivel país y es la participación. ¿Cuál sería esa responsabilidad ética que tienen las comunidades de participar activamente en estos procesos? Sobre todo nosotros que tenemos una comunidad triestamental, que es estudiantes, funcionarios y académicos. ¿Cuál le atribuyes tú a esa responsabilidad ética de la participación? O sea, yo creo que la participación de el pueblo involucrado, o sea, los ciudadanos y ciudadanas, quienes tienen derecho a participar, quiero decir, es una condición de éxito de estos procesos. Esto vale tanto para el proceso constituyente a nivel nacional como para estos procesos constituyentes estatutarios de las universidades estatales. De lo que se trata es que las propias comunidades se den a sí mismas unas nuevas reglas, una nueva forma de convivencia institucional. Si las comunidades universitarias no participan, bueno, quienes van a participar, quienes van a decidir, son quienes, conforme a las reglas hoy día existentes, tienen el poder de decidir. La única posibilidad de que de estos procesos surjan nuevas formas de convivencia universitaria es que el poder se distribuya entre todos. Y ese poder se distribuye no porque hay una regla que dice distribuyes el poder. Eso, por supuesto, está muy bien que exista, por cierto. Pero no es suficiente. El poder se distribuye porque aquellos a quienes se distribuye lo usan. Y la manera de usarlo es participando. Entonces yo creo que la participación, en el caso de las universidades, de los estamentos involucrados, los 3 estamentos, y en el caso del país, de los ciudadanos y ciudadanas en general, es una condición necesaria, no para el proceso formalmente considerado. Los procesos formales van a ocurrir igual, tanto a nivel nacional como a nivel universitario, sino para que esa forma corresponda a un contenido que sea genuinamente reconstituyente, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel universitario. Eso, creo yo, es una cuestión central. Sin participación, sin un alto grado de participación, estos procesos van a terminar en ratificación modificada aquí o allá de lo que existe.
Y entonces van a causar, creo yo, frustración. Ojo, tanto a nivel de las universidades estatales como a nivel del país. Fernando, hay un aspecto importante en la ley que es el Consejo de Coordinación. ¿Tú crees que ese consejo va a servir para que entre las universidades del Estado exista mayor coordinación de trabajo en conjunto en contraposición a la competencia que existe actualmente? Porque estamos actuando como incompetencia entre las universidades del Estado, siendo que deberíamos trabajar de una forma mucho más coordinada y potenciarnos. O sea, eso por cierto, yo creo que la competencia que el modelo neoliberal fuerza en las universidades estatales, porque que son entonces entendidas como si fueran agentes de mercado y que entonces tienen éxito en la medida en que logran apropiarse de una tajada más grande del mercado y lo que yo gano lo pierdes tú y entonces competimos, etcétera. Eso, desde el punto de vista de, pongámoslo así, académico, va en contra de la naturaleza del trabajo académico, es decir, le hace violencia a la naturaleza del trabajo académico, porque si yo descubro algo, si yo formulo una nueva explicación, si yo logro dar con una solución a un problema que existía, lo que yo quiero es que esa solución sea conocida y usada por mis colegas académicos, en fin, porque el conocimiento no tiene dueño. Entonces, esa forma de competencia yo creo que le hace violencia a la naturaleza de la vida universitaria todo el tiempo. Y por eso creo que es muy bueno que pensar en una forma de organización de las universidades que no descansa en la competencia, y eso supone que no descansa en el mercado. Ahora, ese Consejo de Coordinación de las Universidades Estatales que se crea en la ley, yo creo que es un acierto de la ley crearlo. Y es un acierto a pesar, o casi diría, porque no hace mucho más que crearlo. ¿No? O sea, hace un poco más, pero no mucho más que decir, créase el Consejo. No especifica qué es lo que va a hacer, cuál es su función, más que algunas cuestiones genéricas, ¿no? Y eso, ¿por qué creo yo que es una oportunidad? Porque el contenido de ese Consejo va a depender de lo que las propias universidades estatales vayan construyendo en el tiempo. Un punto de llegada posible, no estoy prediciéndolo, ¿no? Estoy simplemente diciendo, un punto de llegada posible es que las universidades estatales terminen siendo un sistema universitario que en los hechos sea como si fuera una gran universidad estatal, ¿no? Esa es una posibilidad. Otra, hay posibilidades intermedias, quiero decir. Pero creo que eso va a ir dependiendo de los pasos que las propias universidades estatales vayan dando. Y en la medida en que a esas posibilidades de coordinación se sumen formas de regulación y especialmente de financiamiento que no descansen en la competencia, o sea, que no necesiten las universidades competir, yo creo que esas dos cosas, la oportunidad de coordinación y una regulación que no las obliga a competir, va a hacer que esa naturaleza cooperativa del trabajo universitario vaya con el tiempo desarrollándose en la dirección de una mayor coordinación que puede terminar en los hechos, en un sistema universitario público unificado, no formalmente, pero sí en la realidad. Claro, que sería lo ideal en el fondo. O sea, yo creo, por cierto. O sea, no tiene sentido que haya universidades estatales en una ciudad y por razones de mercado vayan o sea, universidades estatales de regiones que por razones de mercado abren sedes en Santiago. O sea, desde el punto de vista de un sistema universitario, eso es un absurdo. Desde el punto de vista del mercado, es simplemente aprovechar oportunidades de mercado. Entonces, no hay una crítica que hacerles hoy a esas universidades, porque están haciendo lo posible para tener éxito, por cierto. Pero desde el punto de vista de un sistema universitario, es absurdo, es irracional. Claro. Fernando, hay otro punto que quisiera que abordáramos, que obviamente que a raíz de lo que estábamos conversando antes, del estallido social, de la pandemia, ha hecho que las organizaciones de las universidades pidan plazos para el plazo establecido de junio del 2021 para hacer la reforma a los estatutos. ¿Existiría algún mecanismo jurídico para que esto prospere? ¿Y cuál crees tú que debería ser la respuesta gubernamental a esa petición de aplazar este proceso de reforma a los estatutos? En principio, esos plazos están fijados por ley. Por lo tanto, la manera de cambiar los plazos es reformando la ley. Yo creo que es una pretensión, es una demanda que se justifica. O sea, creo yo que no puede ignorarse el hecho de que la emergencia sanitaria, la pandemia, ha alterado la vida universitaria, eso es evidente, ha dificultado algunas cosas que no se tomaban en cuenta, cuya dificultad mayor no se tomó en cuenta por razones obvias, y por eso
que el plazo originalmente previsto se va a hacer muy, muy estrecho. Entonces yo creo que es una pretensión sensata, razonable, y yo creo que en su momento va a haber que legislar para ampliar ese plazo. Yo espero que eso se pueda hacer. O sea, tiene que ser un cambio a la ley. Yo creo El que sí. mecanismo jurídico Sí. es legislar nuevamente. Yo creo que sí, sí. O sea, uno podría ponerse creativo y buscar algunas otras soluciones, pero la solución regular es un plazo fijado por ley, se amplía por ley. Ya, perfecto. Fernando, para finalizar, porque no te quiero quitar mucho tiempo, ¿tú crees que esta ley introduce efectivamente mayor democracia al interior de las universidades estatales? Yo creo que el asunto de la democracia en las universidades estatales es un asunto interesante. La ley yo creo que exige grados mayores de participación. Eso no cabe duda. Y entonces los nuevos estatutos que tendrán que contener grados mayores de participación de todos los estamentos. Yo creo que la idea de que la universidad debe someterse al mismo régimen que el país, en el sentido de que el principio democrático que vale para el país debe también valer en el mismo modo para la universidad, es una idea que, a mi juicio, equivocada, ¿no? O sea, la universidad tiene características propias y esas características propias se pueden manifestar en el hecho de que las mismas ideas que justifican el orden democrático a nivel nacional pueden justificar formas distintas al interior de la universidad. Yo en eso tengo mis ideas, pero creo que la cuestión fundamental es que sean las propias comunidades universitarias las que decidan esas características. Yo no creo que haya una exigencia, o sea, que sea necesario para realizar esta idea participativa en las universidades que la elección por sufragio universal de todas las autoridades unipersonales, ¿no? Yo creo que hay espacio para que las comunidades universitarias decidan sus propios ordenamientos internos de formas más o menos electivas, sin que eso pueda ser acusado de ser antidemocrático, porque yo creo que el principio democrático no se aplica a las universidades del mismo modo en que se aplica al país, porque las universidades son comunidades que tienen ciertas características especiales. Y creo que para fijar esas características y el modo en que, dada la historia de cada universidad, eso exige una u otra solución, es que los estatutos no responden a un patrón, como si pudiera fijarse un estatuto tipo y después aplicarse a todas las universidades, como fue a principios de los 80, ¿no? Esta es la solución que la dictadura les dio a las universidades, el mismo estatuto para todas. Pero yo creo que ahora lo que vamos a tener va a ser comunidades universitarias reflexionando sobre su vida institucional común y llegando probablemente a soluciones que tienen algunas similitudes, pero que también reflejan sus diversas historias, experiencias, etc. Y en eso creo yo que eso creo yo que debe ser celebrado. Bueno, y contextos, porque en las regiones vivimos un mundo muy diferente a veces de lo que pasa en Santiago. O sea, por cierto, me refiero a eso también, claro que sí. Ya, perfecto. Fernando, quiero agradecerte la entrevista y los dejamos a todos invitados para el próximo miércoles 19 a las 16:30 horas para que se conecten para ver esta interesante y desarrollar todos estos temas que Fernando va a abordar dentro del webinar. También les anunciamos que va a ser transmitida a través de la radio de la Universidad del Biobío y de VB-TV. Fernando, muchísimas gracias por la entrevista y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, nos vemos el miércoles.